Buenos días a todos y todas. Este lunes 18 de septiembre, cuéntenme cómo les fue en estas fiestas patrias. ¿Salieron de fiesta? ¿Descansaron? ¿Aprovecharon este puente? Ya lo saben, nos estamos leyendo en todas las redes de Diario de Confianza. No olviden seguirnos en Instagram, TikTok, Twitter y pues ver nuestro portal de noticias donde les estamos dando las notas del día de manera rápida y un poco divertida. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy que toca Elecciones a la Mala. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Hoy es lunes de Elecciones a la Mala y el día de hoy traemos una invitada espectacular para esta sección, la consejera del INE, Carla Humphrey. Consejera, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Y no podía faltar también nuestro querido experto electoral, Ernesto Guerra, para acompañarme en esta entrevista. Mala, ¿cómo estás? Bienvenida, consejera. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y pues ya empezamos con este periodo, ¿no? Ya estamos la semana antepasada, ¿no? Tuvimos esta sesión inaugural en el INE, donde dieron este banderazo para ya todo lo que implica el proceso, no solamente la selección de las candidaturas, sino todo lo que implica en el Instituto Nacional Electoral a nivel federal y a nivel local para lo que viene el próximo año con los 20,000 cargos que se van a elegir, consejera. Pero a mí me interesa un poco porque vi que estuvo también en el Instituto Electoral del Estado de México y en el Colmex hablando de violencia de género, y creo que es unas cosas que a mí me interesan mucho, sobre todo porque alrededor de 10,000 cargos de estos 20,000 van a ser mujeres, ¿no? Que van a estar también pues en un ambiente violento que no necesariamente tiene que ver con la violencia nada más que se vive en el país, sino con violencia de género. Entonces quería preguntarle, usted que ha estado muy activa con estos temas, ¿cuáles son los principales retos que empieza a ver ahorita que ya arrancamos con este banderazo electoral? Bueno, creo que de líneas varios importantes. Tenemos un proceso electoral, siempre decimos el más grande de la historia, pero bueno, sí sigue creciendo el padrón, el número de casillas a instalar, y en esta ocasión pues vamos a tener, como bien señalas, más de 20,000 cargos de elección popular, que por la reforma de paridad total, al menos pues 10,000, un poco más, van a tener que ser postuladas mujeres. Entonces, pues tenemos este reto importante, pues sí, a nivel, a todos los niveles, Presidencia de la República, todo el Congreso. Tenemos reto, por ejemplo, es la primera vez que va a haber reelección legislativa o elección consecutiva, como le gusta a los legisladores que le llamemos, pero ahí también hay retos, ¿no? Porque siempre se preguntaba desde la vez anterior, bueno, si hay reelección no tenemos que cumplir con paridad. No, a ver, la paridad es un principio constitucional, lo tienen que cumplir siempre. La otra es una expectativa de derecho y por tanto son situaciones diversas. Teníamos la semana pasada una reunión con legisladoras y legisladores, por ejemplo, para ver el tema de la 3 de 3, que si bien está ya en la Constitución, pues se exige sentencia firme y por delito. Una cosa impensable en este país, porque, a ver, yo estoy muy contenta porque se haya constitucionalizado la 3 de 3, porque finalmente lo hicimos en 2021, les pedíamos a los partidos políticos que presentaran las y los candidatos estas declaraciones firmadas de buena fe de que no estaban en ninguno de los supuestos de la 3 de 3 contra la violencia. Sin embargo, exigirles a las mujeres que presenten una sentencia firme por un delito de violencia sexual, de la intimidad sexual, una violencia política en razón de género, etcétera. Eso es muy complejo. Si estamos hablando de un país con 94% de índices de impunidad, pedir sentencias es una cuestión muy complicada. Sentencias firmes, pero además por un delito. Ni siquiera una sentencia, por ejemplo, de carácter administrativo que también pudiera haber. Ahora, la reforma tiene un tema importante, que amplía no solamente para las mujeres que se postulen, sino ya también para las mujeres que sean designadas o nombradas, por ejemplo, a una secretaría de Estado, a una dirección, que siempre teníamos este problema, incluso debates con el tribunal y con los partidos de hasta dónde, desde el INE o desde el Tribunal Electoral, podíamos también ampliar esta ruta para
combatir la violencia política en razón de género. Y eso que mencionas de las denuncias a mí me parece realmente importante porque desde colectivos feministas, incluso con amigas que trabajan en Impunidad Cero y Sociedad Civil, hemos visto que la cifra negra en cuanto a violencia de género en este país es casi del 99%, 98 punto algo. Entonces tampoco todas las mujeres han denunciado, sin embargo hay también estas denuncias públicas, ¿no? El caso de Pedro Salmerón, el caso de Félix Salgado Macedonio. Y por ejemplo ahorita estaba como en titulares en Noroña con esta falta administrativa, porque lo que pasó en la Cámara de Diputados contra la diputada panista fue una falta administrativa, así entonces podía ser pues en este tema de lo que metieron en la Constitución con la 3 de 3, pues sería acreedor. Y una pregunta que yo le daría antes de pasarnos con Ernesto es ¿cómo le hace el INE cuando la legislación que tenemos al menos no siempre alcanza, ¿no? Porque hay mucha campaña, yo diría, en contra incluso del INE o el tribunal, porque dicen que se toman atribuciones que no les corresponden, que incluso legislan, pero hay cosas en las cuales, o sea, hemos tenido también expertos como Pauleta Sofía, que nos vino a decir justo cuántas acciones afirmativas se necesitan desde el tribunal, porque no hay legislación fuerte en esta materia. Entonces, desde el INE, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que sí, bueno, claramente hay quejas y hay colegas que creen que nos metemos en cuestiones que no debemos cuando ellos llaman que legislamos. Para mí utilizamos una atribución reglamentaria que tenemos como instituto y hay muchas cuestiones que el propio Congreso de la Unión ha sido omiso. Por ejemplo, siguen desacatando un tema de paridad en gubernaturas que les ordenó una sentencia de la Sala Superior. El tema de la elección consecutiva precisamente dice que emitirán una ley secundaria, no lo han hecho, pues vamos a tener que emitir un acuerdo como en el 2021. Y yo creo que cuando se trata de derechos humanos, y no es solo no es a título personal, no es una creencia, todas las autoridades del Estado mexicano o de los estados que firman diversos tratados internacionales, la obligación es interpretar más allá, ir más allá, siempre con interpretaciones pro persona, progresivas, universales, interdependientes, que protejan los derechos humanos. Entonces, pues yo sí me la creo. Yo sí creo que si el marco normativo no da y el constitucional da y avala además el uso de distintos instrumentos internacionales como los convenios que ha ratificado y firmado el Estado mexicano, hay que ir más allá. Y creo que eso es un buen tema que me parece que tiene la materia electoral, que siempre busca impulsar acciones. Podemos no estar de acuerdo y por eso todas las acciones del propio Instituto Nacional Electoral son impugnables ante la Sala Superior, pero yo sí soy de la idea de que hay que avanzar y pues decimos muchas mujeres de estos colectivos que se ha avanzado a golpe de sentencias y de acuerdos, claro, no de concesiones graciosas del legislador, porque si no, pues no hubiéramos llegado a esta reforma de violencia política en razón de género, de paridad total y de constitucionalización de la 3 de 3. Oye, consejera, inició bravo el tema del proceso electoral y siempre es grato ver ese evento cívico, ¿no? Muy bonito, la apertura, el himno. Pero, ¿qué retos representa el Instituto Nacional Electoral? Tenemos violencia en algunos estados, tenemos, por otro lado, novedades que ustedes tienen que acatar por estas reformas que le han dado. Me pareció importante lo de voto anticipado, una serie de cuestiones que sería interesante que la ciudadanía conociera. Y por el otro, faltan todavía nombramientos en el INE. Es una maquinaria, el INE siempre se la ha reconocido, es una de las instituciones más fuertes del Estado mexicano, pero ¿qué representa? ¿Qué viene? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que el comparativo mejor que tenemos son las elecciones de 2018, porque justamente es el antecedente de elección presidencial. ¿Y qué ha pasado el 18 acá? Pues hay muchas novedades, ¿no? Hay, por ejemplo, voto en prisión preventiva, que no había en 2018 y que haremos en todos los centros penitenciarios a nivel federal, y que junto con los soples, pues ellos tendrán que hacer las gestiones ante las instituciones de seguridad pública locales para también conseguirlo. Justamente ayer en esto
la semana pasada que hablábamos de estas elecciones en el Estado de México y un estudio que se presentó del Colmex, justamente decíamos cómo cambian las condiciones en las que puedes o no operar una elección. En el Estado de México, en todos los centros penitenciarios se permitió hacer el voto en prisión preventiva. Incluso les dijeron que podían introducir urnas electrónicas, con lo cual yo estaba, por supuesto, de acuerdo. Pero, por ejemplo, en Coahuila no. Primero se dijo que sí, de los 5 centros de reclusión que tienen, y luego que no en ninguno, y luego quedamos a la mitad solamente en el de mujeres, que había, la verdad es que poca población ahí, y pues hubo votación de menos de 15 personas, porque pues eran las que reunían las condiciones. Además hay voto anticipado, que no había en 2018, que es la posibilidad que las personas en estado de postración que no puedan salir de sus domicilios y que hayan pedido que se les credencialice en el domicilio, nosotros vamos y les preguntamos si quieren votar desde su domicilio. Entonces también es otra novedad respecto a 2018. También el voto en el extranjero hay novedades, porque pues el año pasado el tribunal mandató hacer una prueba piloto de voto presencial electrónico en sedes diplomáticas. Se hicieron en 4, ahora la vamos a ampliar a 23 sedes, 20 en Estados Unidos, una en Canadá, una en Francia y una en España. Tenemos también retos importantes. En 2018 no había paridad total, la reforma constitucional de 2019, tampoco había esta reforma de estas 8 leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, que también nos genera una serie de obligaciones que tenemos que cumplir, y pues este marco normativo con más de 8 millones de electores de 2018 a 2024, más casi 15,000 casillas más que tenemos que instalar, 1.5 millones de ciudadanos que tendremos que capacitar para que sean funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, pues hace que este proceso sea importante y con muchas novedades respecto a 2018. Y sobre esta parte de la prisión preventiva me gustaría mucho que ahondemos, porque creo que sí es algo muy nuevo, al menos en este país. Y quisiera saber, porque al final del día muchas de las personas que nos ven como que no entienden mucho de las cuestiones técnicas, ¿no? Ustedes desde el INE proponen el voto en la prisión preventiva, ¿no? Sin embargo, quiero preguntar si también depende de los gobiernos locales. Poniendo el caso, por ejemplo, del Estado de México y Coahuila, ¿no? Que a la mera hora sí fue literalmente al 2:45, que dijeron, no queremos voto en prisión preventiva. Entonces, en este marco de lo que falta para este proceso, ¿cómo viene la negociación? O sea, ¿es propuesta de ustedes? ¿Es un mandato que se tiene que cumplir? ¿Cómo viene? Es muy buena pregunta, porque en realidad es un mandato de una sentencia de la Sala Superior de 2 personas que estaban justamente en prisión sin sentencia condenatoria, que ahí es cuando ya pierden sus derechos políticos y electorales, como votar, y en el estado de Chiapas. Y con base en eso nos obliga el tribunal a ir haciendo pruebas piloto respecto al voto en prisión preventiva. Hemos hecho 3. Por ejemplo, Hidalgo ya les garantiza el voto a las personas que estén en prisión preventiva. Es el único estado que yo sé que hasta ahora se los garantiza en la ley, pero pues esto depende también de algo que es muy importante para las elecciones, la colaboración interinstitucional. ¿Qué pasa? Que primero no se entiende que no es que el INE quiera hacer el voto, claro que queremos, pero no es solamente una necedad del INE, digamos, o una buena idea del INE. Es un mandato de la máxima autoridad jurisdiccional. Es decir, es una obligación para todas las autoridades del Estado mexicano. Y la primera vez que lo intentamos hacer, incluso hubo un debate en corto, que no permeó, de no les podemos permitir el acceso a los centros penitenciarios. Por temas de seguridad, sí. ¿no? Bueno, también como que no entendían muy bien a qué iba la propuesta, y era decirles, oigan, es que no es que quieran o no. Es que es un mandato para todo el Estado mexicano y ustedes forman parte del Estado mexicano. Aquí lo que hay que ver es cierto, las condiciones de seguridad de cada centro penitenciario para garantizar distintas cosas. Por ejemplo, pues que puedan todavía
se hace de forma, digamos, postal. Te entregan ahí, les entregamos ahí el sobre, marcan, nos dan el sobre cerrado y nosotros, bueno, las y los funcionarios de mesa sacan este sobre, pero podríamos pensar también en distintos mecanismos para que pudieran votar. Yo incluso creo que hay que pensar en credencializar a las personas que están en prisión preventiva, porque muchas de ellas o nunca han tenido una credencial o ya no está en vigor o ya no es vigente, y hay muchos que no son mexicanos, entonces de una vez nos sirve para depurar el padrón, pero creo que si no tienen credencial, nosotros somos quienes les estamos negando el derecho al voto. Pero en realidad lo que hacen es acercar a la ciudadanía al voto, y eso es creo que lo valioso, ¿no, consejera? Que el INE generan esta novedad, pero también genera otras novedades, por ejemplo, el asunto de acciones afirmativas que ha venido perfeccionando. ¿Cómo quedaron ahí estas acciones, esta forma de atender un poco estos grupos que han estado social y históricamente rezagados? Bueno, fue un debate también importante porque, que creo que así como con prisión preventiva, que lo que estamos es ampliando y garantizando que más personas puedan ejercer sus derechos políticos y electorales, lo cual me parece muy importante. Y solamente para acabar un poquito con prisión preventiva, los retos, ¿no? ¿Cómo les informas a las personas que están en prisión preventiva quiénes son las y los candidatos, por quién pueden votar, si pueden o ver o no los debates? Por ejemplo, en el Estado de México se les permitió ver los debates, en algunas otras entidades nos permitieron poner propaganda o hacerles llegar algún tipo de propaganda, y en otros nos dicen no, porque con eso se pueden hacer daño, entonces pueden generar un tema de seguridad dentro de los propios penales, o puede haber observación electoral de ciudadanos, claro, o de representaciones de partidos políticos o no. Entonces sí dependemos mucho de la sensibilidad de cada autoridad para llevar a cabo estos ejercicios. En acciones afirmativas, bueno, este es el tercer proceso electoral con acciones afirmativas. El primero solo hubo 2018 para personas indígenas. En el 2021 ampliamos a 5 acciones afirmativas para personas con discapacidad, afromexicanas, de pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes y residentes en el extranjero y personas de la diversidad sexual. Ahora están estas mismas más una adicional de pobreza. Claro. Está distribuida la bolsa de un modo distinto, de manera tal que hay una, digamos, bolsa de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que pueden repartir. La verdad es que está complicado el reparto porque habla de bloques de competitividad y franjas, y en cada franja tienes que tener a una persona de pueblo y comunidad indígena. La verdad es que es una forma compleja. Yo incluso voté en contra del acuerdo porque yo creo que es regresivo de lo que teníamos a cómo está planteado hoy, porque de las otras acciones afirmativas se hace una bolsa y cada partido tiene que elegir, digamos, o tiene obligatoriamente que registrar a una fórmula de esta acción afirmativa, pero puedes irte a todas las demás solo a una de las acciones afirmativas. Entonces digamos que cumples, palomeas con una y a las demás puedes decir, bueno, pues yo aquí quiero enfocarme, que creo que puede estar bien para que los partidos políticos puedan tener una diferencia ante el electorado, pero la Sala Superior ya nos ha dicho que en esos términos los partidos están obligados a cumplir, porque si no estarían discriminando a personas que pudieran ser también sus candidatos. Entonces, en el principio de igualdad y no discriminación, no cabría esta bolsa. Yo creo que de las 50 espacios que aprobamos en 2021, entraron 65 personas por acciones afirmativas, que apenas es el 13%, y yo creo que es una fórmula muy compleja la que se aprobó por mayoría. Yo y 2 colegas más votamos en contra, que también me parece que está bien para que el propio tribunal revise si funciona, no, si son regresivas, si está muy complejo, y lo importante creo que es el tiempo también. Exacto. Porque las otras las aprobamos también ya muy tarde. Si comparamos, se aprobó la última en el mes de marzo
Y claro, para los partidos es un reto importante buscar a personas que cumplan con las características de cada una de estos grupos en situación de vulnerabilidad, no cometer fraudes a la ley, por supuesto, no hacer pasar a personas como indígenas, como de la diversidad sexual, etcétera, y ahora tendrán más tiempo, por eso el tema de ya aprobarlos después de iniciar el proceso electoral. Queríamos incluso hacerlo antes, porque algo que nos dijeron los partidos es, ok, pero denos tiempo para poder buscar a estas personas. Y que sean competitivas, ¿no? Porque también, así como pasa este fraude de lo pasamos como indígena, ¿no? También son otros vicios que también repiten luego los partidos, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, con la de pobreza, cómo van a distribuirla en cuanto a los distritos competitivos, cómo la van a dar. Entonces, a mí, ¿y de dónde los van a sacar? Porque al final del día, bueno, yo ahí tengo más, o sea, que es que soy socióloga, entonces creo que también se podría abrir otras puertas, porque al final del día, pues los sacas de una condición de pobreza al sentarlos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Sin embargo, eso no termina de solucionar muchos problemas que tienen que ver con la pobreza. Yo ahí voté en contra, no porque no sea consciente de las condiciones de pobreza de nuestro país, sino porque me parece que eso es la consecuencia o el resultado de estar uno de estos grupos en condición de vulnerabilidad. Claro. Es decir, la otra, mientras forma parte de tu propia persona, eres persona indígena, perteneces a la diversidad sexual, eres afromexicana. La otra es un resultado de estar en estas acciones que además, como tú dices, pues y platicábamos, ¿y cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer que cada quien autodetermine si está en una condición de pobreza como para poder postularse. Exacto. O no. Y dijimos, bueno, pues hay que ver, ¿no?, las mediciones que hay a nivel nacional para ver cuál es el límite, pero cualquier persona, una persona en acción afirmativa con el primer sueldo, sentado como diputado o diputada, pues ese tema ya salió, digamos, de esa estadística, pero pues eso no quiere decir que esté abonando a otras causas. Es decir, yo creo que claramente es una consecuencia de estos grupos que viven en situación de discriminación, pero que tiene que ser atacada por otras vías, por políticas públicas, por condiciones presupuestales adecuadas, por distribución del presupuesto, en fin, de una serie de cosas. Y yo tengo esas mismas preguntas. Es que en materia... ¿Cómo le vamos a hacer para ver si alguien puede o no estar en esta acción afirmativa de pobreza? Por ejemplo, un tema, se les va a pedir un informe de ingresos. Bueno, hay personas que ni siquiera están registradas y no tienen registro federal de contribución. Entonces, ya empiezas como a discriminar entre quién quién no, o quién te está reportando con veracidad. O quién es más pobre quién es más pobre y por eso merece ser diputado. Y ahí yo también tengo una duda, porque creo que sí abarca lo que hacen ustedes en el IDE, y es la representatividad, ¿no? O sea, por ejemplo, en diversidad sexual, la representatividad de afromexicanos y afromexicanas, representatividad de mujeres. No sé de qué forma podamos entender la representatividad de pobreza sentado en un curul. O sea, y lo hemos debatido mucho, porque incluso hemos dicho que no necesariamente porque una mujer llegue a una curul tiene que tener la agenda de género. Yo sí considero que debería, si saca la agenda y por lo cual llega. Sin embargo, son como cuestiones que socialmente te dan identidad, ¿no? No son condiciones en las que vives, ¿no? O sea, bueno, o sea, sí hay una parte de condición social, pero está relacionada siempre con tu identidad, ¿no? La pobreza ahí se me hace como un juego bastante, incluso macabro, porque entonces tu identidad es ser pobre. Entonces, literalmente, el pobre es porque quiere, ¿no? El pobre es porque se identifica pobre, el rico es porque se identifica rico. Ahí siento que estamos perdiendo nociones y me preocupa justo ver... Claro que no, que haya una persona pobre en un curul, ¿no? Maravilloso. Yo incluso creo que la Cámara de Diputados debería estar ocupado por quien tenga que ocupar, sin importar su grado de estudios, o sea, nada de eso. Pero sí creo que ¿qué estamos representando con esta cuota, por ejemplo, de pobreza? No, y a ver, la pobreza es multidimensional, tiene muchas formas en las que se expresa: acceso a salud, a justicia, educación, obviamente un salario digno, etcétera. Pero también te ponen este debate de, pues, ¿quién no quiere en realidad que las personas en extrema pobreza, se quedó para pobreza, pero en extrema pobreza o en pobreza, pues claro, que tengan una condición mejor de vida? Pues creo que a nadie que le preguntes en este país o en el mundo te va a decir algo contrario. Entonces
entonces te ponen en este falso debate de, no quieren apoyar a los pobres. No es eso, sino que para tener una representatividad en cuestiones que te identifican, pues, ¿cómo mides eso en función de la pobreza? Y ya estando ahí, ¿cómo mides qué va a ser una persona que entró con esa calidad, que en la primera dieta deja de pertenecer a esa calidad? ¿Y cuáles son? Si estamos viendo que personas a lo mejor de pueblos y comunidades indígenas no impulsan, por ejemplo, esta agenda indígena o indigenista, por una razón muy clara. Yo creo que pasa con paridad mucho, ¿no? Empezamos a tener fuerza cuando había más mujeres en estos espacios públicos, en las cámaras. Paridad total, finalmente, en esta legislatura 2018-2021, se aprobó paridad total y el tema del combate a la violencia política en razón de género, se creó una bancada de mujeres de todos los partidos políticos. No llegaban a la paridad, digamos, total, a la numérica, pero digamos que esta posibilidad de incidir era muy clara. Y creo que esto es lo que puede pasar con otros grupos, que siendo tan pocos, pues la capacidad de presidir las comisiones, de presentar una iniciativa, de determinar qué pasa con una política pública, de destinar ingresos a estas políticas, claramente se ve diluido. Y ya, por no decir que estábamos platicando, no propuesto por mí, pero ya de pulverizar las acciones afirmativas a que fueran 9 distintas acciones afirmativas. Entonces decíamos, bueno, es que con ese número de acciones afirmativas nunca vas a tener un número de personas que claramente representan y pueden mover cosas a favor de los grupos a los cuales representan. Claro. Oye, consejera, viene un tema bravo que ha faltado legislar, regular, que es el tema de violencia política propiamente contra las mujeres ya en campaña. Lo hemos visto y vemos lamentablemente que va en aumento y hay incluso un padrón que la gente no sabe, que ustedes controlan bien como Instituto Nacional Electoral y que les permite no contender por cargos. Cuéntanos un poco, porque me parece que eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Es un padrón que genera cómo caes ahí y esta diferencia de que el INE sanciona, es censor, este rollo que tuvimos con un empresario de alto calado y una senadora y que todo el mundo dijo, es que es el INE, ya ahora el INE es censor, se va contra los ciudadanos, un poco porque me parece que la ciudadanía tiene de pronto una idea, o los medios, o algunos medios generan esta falsa narrativa de que es el INE. Bueno, para empezar, creo que tenemos un tema importante porque el Estado patriarcal existe, sigue existiendo y sigue queriendo hacer que retroceda tanto la paridad como los elementos jurídicos, técnicos y normativos que podríamos tener para combatirla. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la Sala Superior nos ordena emulando una sentencia de Sala Jalapa, crear un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género. Y bueno, lo creamos en octubre, me parece, del 2020, empezó a funcionar, hoy tiene 349 personas, 58 son mujeres, porque las mujeres pues también violentan mujeres. El estado con mayor número de casos es Oaxaca, que no me llama la atención eso, sino me llama la atención los casos que no tienen ninguno, porque ahí digo, o no están funcionando los mecanismos de denuncia. Los estados que no tienen ninguno. O las mujeres no saben que pueden denunciar, o no tienen o no identifican cuando están siendo violentadas políticamente. En este tema de este empresario, a mi juicio, no formo parte de la comisión de quejas, la comisión hizo bien, porque la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hace o genera el concepto de violencia política en razón de género, y también quien puede perpetuar la violencia política en razón de género, y habla obviamente de compañeros de partido, de superiores jerárquicos, de autoridades, de medios de comunicación, y también habla de personas en lo individual o en grupo. Es decir, cualquier persona puede violentar políticamente a una mujer. Que este personaje o quien sea pues tenga una posición en un medio de comunicación o tenga una posición relevante, pues eso no lo limita a que pueda estar cometiendo violencia política en razón de género. Es un caso en el que como INE solamente se aprueban las medidas cautelares y de fondo pues resuelve la Sala Regional Especializada. En un caso incluso ya se confirmaron las medidas cautelares que impuso el Instituto Nacional
electoral. Pero esto es algo como abstraerse de la realidad. A ver, estamos en un país en el que matan a 11 mujeres todos los días solo por ser mujeres. Entonces Claro. decir, no, yo porque soy un ciudadano puedo decir lo que me dé la gana, pues me parece que, perdón, no. Y menos creo si eres alguien que tienes un medio de comunicación al que diriges o que presides o lo que sea, pues me parece que desde ahí nosotros estamos siempre muy enfocados en sensibilizar a los medios de comunicación respecto a no cometer violencia política en razón de género. Por ejemplo, con estereotipos, si la candidata está gorda, está flaca, está alta, se puso, se quitó, si el marido la dejó competir o no. Y creo que los medios también son cada vez más sensibles a esto. Ahora probamos un monitoreo que hacemos cada proceso electoral, pero con temas de seguimiento a temas de género, porque los tiempos que se destinaban a darle seguimiento a campañas de candidatas, pues eran mucho menores. Lenguaje incluyente, bueno, por supuesto no existía, y temas de violencia política relacionada con estereotipos. Claro. Entonces, creo que al contrario, hay que hacernos cargo como sociedad, que no podemos ser una sociedad violenta en general, y por supuesto no violenta contra las mujeres, cuando además tienen todo el derecho de ejercer sus derechos político-electorales y ser postuladas a cualquier cargo electivo. Es que me parece, consejera, que ahí hubo esta narrativa de que el INE era censor a las libertades de expresión de un ciudadano, ¿no? Y bueno, hay límites, la libertad no es infinita, entonces cuando afecta a otros derechos es cuando se genera. En este caso, el INE hizo bien, pero hay otros que de pronto comparaban, como lo de una candidata, bueno, hoy una representante de una de las coaliciones, ¿no? Y decían, cuando el presidente lo ejerció, ¿por qué no saltó el INE? ¿Ahí qué nos comentas? Ahí yo te diría que, otra vez no estoy en esa comisión, pero estuve a punto de mandar un oficio diciendo, para mí, en mi concepto, sí se actualiza la violencia política en razón de género. Sí me parece que es una actitud violenta. La comisión por mayoría determinó que no, fue a Sala Superior y Sala Superior dijo, no, sí hay violencia y te ordeno, revocó parcialmente esta medida, digamos, del INE, de la Comisión de Quejas, y la obligó a reevaluarla, y obviamente pues se tuvo que acceder a la medida cautelar porque sí se estaba cometiendo violencia. Yo lo platiqué incluso con mi equipo de trabajo, con algunas consejerías, y dije, para mí sí se está cometiendo violencia política en razón de género. Ahora, como solo tenemos una parte de este proceso, pues es muy difícil, pues solamente se integra esta comisión por 3 consejerías, así que pues las decisiones se van automáticamente o se impugnan directamente a Sala Superior, y tenemos 2 vías: la que resuelve el fondo en primera instancia, que es la Sala Regional Especializada, y después las cautelares, que van primero a Sala. Entonces incluso podrían estar resolviendo antes la regional, el fondo, y luego la cautelar, la superior, y luego la superior otra vez recibir la impugnación respecto al fondo del asunto. Es decir, puede haber 2 veces incluso el mismo asunto. Pero yo creo que el mensaje de fondo es, no es que el INE sea censor, sino que el propio concepto de violencia política en razón de género es cualquier persona que quiera limitar, menoscabar o anular a cualquier mujer o grupo de mujeres, incluso dice todo acto u omisión que pretenda anular, menoscabar o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y pues un derecho político electoral se ejerce, por supuesto, desde un cargo público, y aquí es el pasito que nos falta. Tú decías, ¿qué pasa con las candidatas? Pero a mí el otro que me preocupa es qué pasa, obviamente, cuando son primero. El primer foco de violencia es al interior de los partidos políticos. Sí. Claro. Después cuando son precandidatas o aspirantes, candidatas, y ya cuando están en el cargo también las siguen violentando. Y aquí es donde parecería que no hay vía. Sí la hay administrativamente ante los órganos internos de control, pero también hay una vía electoral ante un juicio electoral, y nos han promovido también senadoras, diputadas, algunas secretarias de Estado también, quejas y denuncias respecto a la violencia política que se comete ya cuando están en el ejercicio del cargo. Es decir, claro, quitémonos la idea de que una mujer que ya tiene un cargo y que ya, digamos, está empoderada, deja de sufrir violencia política. Y solo les hago un ejemplo muy rápido. Veamos de la reelección legislativa en 2021,
¿cuántas de las mujeres que fueron muy activas para que se aprobara la paridad total, el tema, la reforma a las 8 leyes para combatir la violencia política en razón de género, cuántas de estas mujeres están hoy en la Cámara como diputadas? Pocas. Y esa es violencia política en razón de género, y todos los partidos políticos tienen mujeres que dejaron fuera de su lista, le dijeron no, eres muy rijosita, traes temas que no nos gustas, entonces no te vamos a proponer para que te reelijas. Y que también viene después con la representatividad también que se ejerce después del cargo, ¿no? O sea, lo mencionamos mucho aquí en este programa. Tenemos los martes que se llama Enfoque M24, que es elecciones con perspectiva de género. Y es por ejemplo, la Jucopo está llena de hombres. Las comisiones que son como de gobernanza, asuntos legislativos, constitucionales, son hombres las que los presiden. Incluso ahorita no hay en la Cámara de Diputados una jefa de bancada, ¿no? Y el hecho de que nombraron a Marcela Guerra presidenta de la mesa directiva fue una lucha previa, porque no estaba ni siquiera contemplado los planes. O sea, estuvo ahí Alito diciendo que no votaran por favor por él, que iba una mujer, ¿no? O sea, como que son acciones que también creo que cuando hablamos de la electoral tenemos que mantener todavía después, que a lo mejor obviamente no son atribuciones del INE, pero creo que el INE es un instrumento dentro de la democracia, y nosotros como demócratas tenemos que seguir presionando a lo que viene después con estas partes de representación, porque al final del día ustedes se encargan de organizar estas elecciones, de lograr que haya, por ejemplo, esta paridad, que haya estas acciones afirmativas. Sin embargo, como sociedad sí necesitamos también nosotros presionar que ya electas no haya una vulneración política, que incluso los medios de comunicación, yo sé que ustedes sancionan, sin embargo, hay muchísima violencia que todavía se ejerce desde los medios de comunicación, más allá de la sanción que puede venir del INE, ¿no? O sea, no deberíamos de llegar al punto de que llegue el INE a regañarte porque justo estás, haciendo cosas, por ejemplo, lo que pasó con Laida Sansores, ¿no? Que ahorita está en esta parte del registro de violencia por ejercer este tema de violencia sexual contra diputadas, ¿no? Creo que ahí es una de las cosas que yo llamaría a la ciudadanía también apoyar al INE y ver que las elecciones también son más allá de esto. Bueno, ya me van a acusar de quererme meter a legislar, pero yo sí creo que en lo primero que dijiste, pues hay que reformar toda la ley orgánica del Congreso de la Unión, de las cámaras, para precisamente garantizar alternancia, paridad en la conformación de comisiones, en los órganos directivos de ambas cámaras. Creo que es un tema urgente que se tiene que hacer ya. 2, si vemos a nivel local, el 53% de las curules hoy en día están ocupadas por mujeres. Quiere decir que somos más, pero cuando ya vas a ver dónde están, quiénes son presidentas de la mesa directiva, de su junta de coordinación política, pues va bajando. Y si lo ves, lo que decías, ¿cuántas son presidentas de sus grupos parlamentarios? Son las menos. ¿Y cuál es el poder de injerencia? Porque además son los grupos más chicos, claro, los que generalmente tienen a mujeres como jefas de sus grupos parlamentarios, y entonces el poder de incidencia se reduce al 10-15%, porque tienes solamente a lo mejor 5 o 6 diputados y diputadas y no tienes 150, ¿no? Entonces ese es otro tema. El tema de la violencia, además, violencia digital, me preocupa mucho, porque esta es el tipo de violencia que más ha aumentado en las quejas que hemos visto en el Consejo General del INE, y también ya está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como concepto, pero pues sí hay plataformas digitales que colaboran más con el instituto en dar herramientas a las mujeres para prevenir, para detectar la violencia, para pedir que se baje alguna publicación que las está violentando, pero hay otras que de plano ni te contestan, ¿no? Entonces tenemos un espacio ahí que tenemos que tener también una educación digital, todas las y los ciudadanos, para ver qué entorno queremos como país, pero también qué proceso electoral queremos, ¿no? Y claro, queremos un proceso electoral tranquilo, en calma, que no esté polarizado y que todo mundo pueda expresar obviamente sus críticas respetuosas, me parece, y sus desacuerdos con distintas plataformas, programas de gobierno, pero pues ese espacio es de todos para informarnos, no para ver discursos de odio y cómo se violenta todos los días a las personas que interactúan en redes. Y ese tema de violencia política digital, ojalá puedas venir otra vez aquí al programa a platicarla, porque ya se nos alargó muchísimo. Te agradezco mucho, consejera, que hayas venido el día de hoy. Ernesto, gracias por acompañarnos el día de hoy en la mesa. Consejera, ¿dónde la podemos encontrar?
Pues me pueden encontrar todos los días en el Instituto Nacional Electoral, ya todos los días de horas son hábiles, así que ahí estaremos, por supuesto, y además pues estoy en Twitter, ahí está justamente, bueno, en X ahora, o X, o como se diga, ahí estoy, también Facebook. Ernesto, ¿dónde te podemos encontrar? Ernesto Guerra-Bajo. Perfectísimo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en Elecciones a la Mala. Ya saben que mañana tenemos Enfoque M24, donde analizamos las elecciones con perspectiva de género. Nos va a acompañar la maestra Alejandra Tello para hablar un poquito sobre la perspectiva del INE y de las reglamentaciones electorales con enfoque justamente de género. Nos vemos mañana. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.